Pues bienvenidos, ya iniciando el tema, no sé si han escuchado sobre dos conceptos que son el hardware y el software. ¿Los han escuchado? Sí, sí. ¿Qué entendemos por hardware? Todo lo externo de las máquinas, todo lo que podemos ver físicamente. Muy bien. ¿Y Es lo que software? podemos, diríamos, yo diría lo que podemos tocar con nuestras manos. Muy bien, muy bien. Básicamente lo que podemos palpar, ¿verdad? Lo que podemos tocar significa, es el Ajá. hardware, ¿verdad? ¿Y el software? Pues todo lo interno. Es como las aplicaciones. El sistema. Muy bien. La parte lógica le llamamos, los programas, aplicaciones. Para hacer una analogía un poquito con el ser humano, en las personas, ¿verdad? Tenemos hardware y software. Podemos hacer una comparación. ¿Qué sería el hardware de una persona? Mencióneme partes del hardware de una persona. Las manos. Las manos, La cabeza. cabeza, los pies, el tronco, extremidades, ¿verdad? Ahora, ¿qué sería el software de una persona? Como el sistema nervioso. El sistema nervioso, ¿qué dicen los El corazón. compañeros? El corazón, ¿qué dicen los compañeros? ¿Qué dicen los demás compañeros? El cerebro, los intestinos. Voy a hacer un poquito, un comentario un poquito macabro. Si en un accidente una persona tiene un accidente de cráneo y se le abre el cráneo, ¿será que la persona que vaya a auxiliar va a poder tocar ese cerebro? ¿Será que alguna persona la pueden operar de corazón abierto? Le dicen. Sí, Entonces sería sí. el Se corazón han hecho operación de corazón abierto, sí. ¿verdad? Entonces, el corazón, el cerebro, el sistema nervioso, ¿sería hardware o sería software? Ay, es. Sería hardware. Hardware, ¿verdad? Porque lo puedo tocar, ¿sí? Yo puedo, bueno, hay Entonces, médicos, los médicos pues vienen, operan, hacen operaciones en el corazón, pero lo que se supone que de ahí vienen los sentimientos, ¿verdad? Eso cuando miramos a esa persona y hacemos, ese suspiro, esa emoción que sentimos, ¿eso qué sería? es el software. Ese sería el software, ¿verdad? Es Los como los pensamientos. pensamientos. Exacto, exacto. Entonces, podemos notar de que, digamos, dentro del cuerpo tenemos órganos que no tan fácilmente accedemos a ellos, pero si pudiéramos, los podemos tocar. Entonces, eso es hardware. Pero los Ok. pensamientos, los sentimientos, eso sería el software. En las computadoras tenemos también, digamos, físicamente vemos un CPU, mal llamado CPU, es el gabinete, ¿sí? El gabinete lo podemos palpar, pero cuando desarmamos el equipo adentro tiene otros componentes. Y eso también es hardware. Lo que se procesa, los datos, información que se procesa ahí, eso sería el software. ¿Estamos bien con el concepto entonces? Sí. ¿Alguna duda? Sí. Gracias. En una computadora pues tenemos hardware, tenemos monitor, altavoces, las bocinas, ¿verdad? Escáner, ratón, teclado, el aparato que nos permite conectarnos a internet, la impresora, ¿verdad? Audífonos, ¿sí? A la torre, ¿verdad? O al gabinete le llamamos mal llamado CPU, ¿verdad? No es CPU. Ese gabinete que vemos se llama realmente gabinete o torre. CPU es la unidad de proceso central que vamos a ver qué es. En una computadora portátil, pues tenemos lo mismo, ¿verdad? Tenemos un monitor, un teclado, tenemos un mouse y tenemos diferentes dispositivos. Todo está integrado, la mayoría de cosas, ¿verdad? Tenemos bocinas integradas también.
Y aquí vamos a ver, por ejemplo, esto. Voy a regresar un poquito porque quiero que me ayuden ustedes a decirme qué partes vemos ahí. Ahorita les voy a mostrar. Vamos a ver ahí. Bueno, no sé si logran ver la pantalla o el dibujo. Aquí hay un número, el número 1. ¿Qué es esto? El monitor. Monitor. El número 2, ¿qué es todo esto verde que vemos acá? ¿Qué será? La tarjeta madre. La tarjeta madre. La tarjeta madre es una placa donde se conectan todos los dispositivos. De ahí van conectados y salen todos los cables para los diferentes dispositivos. ¿Qué dispositivos? Podemos tener una unidad de CD o DVD, podemos tener un disco duro, podemos tener un lector de memorias, conectamos la memoria RAM, ahí vamos a irlos explicando poco a poco. Podemos conectar ahí el CPU, ¿sí? Normalmente le llamamos a este cajón de aquí CPU y no es esto. Ya van a ver cuál es. Entonces, ¿por qué se le llama tarjeta madre? Porque de aquí se desprende todo, ¿verdad? ¿Alguna duda con eso? No. El número 3, este cuadrito que ven acá, ¿qué será? ¿Alguien tiene una idea? No es el disco duro. No, no es el disco duro. Es donde va el ventilador. Así es. Pero ¿qué está abajo del ventilador? Es este cuadrito de acá. Es una pasta para enfriar. Así es, lleva una pasta y luego el ventilador. Y primero está el ventilador, digamos, luego la pasta, luego este cuadrito de acá y luego va conectado a la placa madre. Se los voy a poner aquí. Perdón, vamos a agregar una imagen. Permítame. Aquí está. Aquí está. Vean la siguiente imagen. Es el CPU. Este realmente es el CPU. Significa unidad de proceso central, ¿sí? Por sus siglas en inglés. Este es un chip, el que realmente procesa la información. Es el cerebro de la computadora. Y es una de las partes que determinan qué tan rápida o lenta va a ser una computadora. ¿Lo habían oído mencionar? Ingeniero, Sí. ¿esa se encuentra dentro de la torre? Así es. Digamos, los elementos que vemos en la imagen, se los voy a correr un poquito. Permítame. Los elementos que vemos en esta imagen, todos estos de acá están adentro de la torre. Este y este están adentro de la torre. En una computadora típica de escritorio. Si no tiene CPU, la computadora no va a funcionar. No va a funcionar porque realmente ahí es donde se realizan los cálculos y las operaciones. Ahí es donde va a realizar los procesos. Por eso se llama procesador o CPU, unidad de proceso central. ¿Alguna duda? No. Como cultura general, pues los procesadores vienen en diferentes marcas. Por ejemplo, mencionan la marca de Intel, mencionan la marca de AMD y vienen determinados por velocidad. La velocidad de 2.2 GHz, de 3.0 GHz y vienen en diferentes modelos. Como por ejemplo Core i3, Core i5, Core i7 son procesadores modelo de la marca Intel. Como que yo les dijera, ¿verdad? Tenemos una marca Toyota, un automóvil Toyota, un modelo Hilux 2018. Les estoy diciendo algo similar. Un
un procesador Intel Core i5 con una velocidad de 3.0 GHz. Y esta velocidad, mientras el número sea más grande, va a ser más rápida la computadora. ¿Alguna duda con esto? No se preocupen que no les voy a preguntar en el examen qué es la velocidad en gigahertz y el modelo, eso no se los voy a preguntar, no tengan pena. Es para que tengamos... Ingeniero, el ¿Sí? CPU viene siendo como el corazón en la persona. Como el Algo cerebro así. sería. Como el cerebro. Ajá, como el cerebro. Porque en el cerebro Ok. pues hacemos el análisis metacognitivo, si no esté mal la palabra, donde podemos razonar, ¿verdad? Lo realizamos en el cerebro, ¿verdad? El razonamiento, los cálculos, cuando nos dejan un problema en matemáticas. ¿En dónde se realizan esos análisis? En el cerebro. Entonces el CPU vendría a ser el cerebro de la computadora. No sé si les había mencionado también el lenguaje que entienden las computadoras. ¿No? El lenguaje Binario. binario, ¿verdad? Les voy a Ah, poner sí un nos lo explicó ejemplo. el sábado pasado. Sí, ¿verdad? Con los ceros y unos. Ah, ¿Verdad? sí, sí, claro. Muy bien. Entonces, siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno. ¿Alguna duda con el CPU para ir avanzando con los otros elementos? Ingeniero, yo solo tengo una medio duda. Cuénteme. Entonces, está mal dicho decir cuando, mal dicho decir, redondé. Cuando decimos el CPU, que el CPU es como la torre, entonces en todo caso el CPU, ese es como chip que aparece ahí en la imagen. Exacto. O sea, esto no le vamos a llamar CPU, le vamos a llamar gabinete o torre. O su similar en inglés que significa o se pronuncia case. Case es como quien dice el cajón, ¿verdad? El gabinete. La carcasa, podríamos decir también. Entonces a esto ya no le vamos a llamar CPU, le vamos a llamar gabinete o case o torre. Aunque esos ya casi no se están utilizando. Ya casi no, todavía Mayormente. se venden, todavía se utilizan en oficinas, pero la tecnología portátil pues ha venido a sustituir mucho a estos computadores de escritorio. Yo recuerdo cuando, hace tiempo ya, cuando antes de entrar con las hermanas, yo iba a un centro de internet y me decía, encienda la computadora en el CPU, me decían. Y Así era es. ese aparato. Sí, sí, realmente, pues eso, así me lo enseñaron a mí también. O sea, Y porque nos decían que el botón para encender no estaba en el escritorio. estaba en el Entonces CPU, nos nos decían en decían. el CPU y ese era el CPU. Ajá. Pero como les digo, nos han enseñado mal y lo correcto es decir gabinete o case. El CPU es ese chip, ¿verdad? Este chip de acá. Ahora ya ustedes ya van a ir corrigiendo ese mito que teníamos de decir CPU al gabinete. Entonces, bueno, ya tenemos, recapitulando un poquito, el monitor, la tarjeta madre, el CPU, que es el cerebro de la computadora, y el número 4, ¿qué será? Eso es la memoria RAM. La memoria RAM. Y la memoria RAM lo que hace es guardar información, pero esa información se guarda y es una información de tipo volátil, le llaman. ¿Por qué le llaman volátil? Porque solo va a funcionar cuando la computadora está encendida. Aquí tenemos un ejemplo de una memoria RAM. Y esta memoria RAM, permítanme ustedes. Esta memoria RAM va a ayudar al CPU a procesar la información. Se los vamos a poner con un ejemplo.
Suponiendo que ustedes quieren hacer un pastel. Bueno, para hacer un pastel podemos tener, necesitamos de varias cosas, ¿verdad? Necesitamos los ingredientes, necesitamos herramientas, necesitamos el horno, necesitamos pues varias cosas. Digamos que ustedes son el procesador, ¿sí? Ustedes van a tomar todos los ingredientes y los van a empezar a mezclar dependiendo de la receta, ¿verdad? Pero para que sea más rápido y más eficiente, todos los ingredientes ustedes van a venir y los van a medir de una vez, van a hacer su mise en place, le dicen, no sé si han escuchado esa palabra. ¿Qué significa? Van a medir la harina, si necesitan 2 tazas, de una vez van a medir las 2 tazas y la van a dejar en la mesa de trabajo. Si necesitan mantequilla, de una vez la medida de mantequilla. Si necesitan azúcar, de una vez la medida de azúcar. Y todo lo van a dejar listo antes de iniciar. ¿Han trabajado así ustedes? Para cocinar, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, todo está listo. Todo está listo para trabajarlo. En el momento que ustedes quieren iniciar, empiezan a poner todos los ingredientes dentro de un bol, por ejemplo, ¿verdad? Y empiezan a mezclarlos. Y de repente se les olvidó, era un pastel de banano, se les olvidó los bananos. Híjola, no los dejé en el mise en place, no los tengo listos. Entonces voy a ir a la tienda a caminar, porque no tengo en mi casa, voy a ir a comprar unos bananos. Entonces me tardo más tiempo, pero sí dispongo de ellos. Los compré y continúo con el proceso hasta terminar el horneado del pastel. Con este ejemplo, quiero hacer la analogía con el procesador y la memoria RAM. Ustedes como personas, quienes están realizando el proceso del pastel, son el procesador, valga la redundancia. Y su mise en place, todos sus ingredientes que están listos para utilizarse, los ponen en la memoria RAM, los ponen en la mesa, ¿sí? Los tienen a la mano. La memoria RAM tiene la información de lo que va a utilizar el CPU. Lo tiene aquí listo y a la mano. Permítame un momentito. Entonces, toda esta información la tiene preparada y lista la memoria RAM. Ahora, pusimos el caso de que se les había olvidado los bananos y fueron a la tienda a comprarlos. Entonces, esa información, ¿en dónde la encuentra la computadora? Es la información que no tiene a la mano, pero que en algún momento la va a necesitar. ¿En dónde la guarda? La guarda en el disco duro. Es información que está ahí, pero no la necesita tan rápido. Por eso es que está almacenada en algún lugar. Pero se tarda más tiempo en ir a buscar esa información al disco duro, pero sí la puede obtener. ¿Me voy explicando con el ejemplo? Sí. Entonces, así es como funciona, digamos, la computadora. Tenemos el procesador, el quien va a realizar los procesos y los va a ir pidiendo, digamos, de la memoria RAM. La memoria RAM es una memoria que guarda información, pero es volátil. Media vez está encendida la computadora, va a cargar todo lo que necesita aparentemente rápido el CPU aquí. Cuando se apaga la computadora, todo esto se va a borrar, ¿sí? Pero se va a quedar almacenado. Media vez yo dé el botón guardar. Por ejemplo, abrimos un documento de Word y empiezo a escribir. Y yo veo las letras y veo el texto, pero no he guardado el documento. ¿En dónde está? Está en la memoria RAM. Cuando yo le doy al botón guardar, lo guarda en el disco duro. Cuando ya apague la computadora, la información va a estar guardada en el disco duro. Pues O espero sea que haberme, la memoria RAM es como la memoria actualizada. por así decirlo, es lo que está lista para entregarle al procesador la información que necesita. Es como el mise en place, todo lo que tengo a la mano ya. Bueno, entonces, la memoria RAM también determina la velocidad de la máquina. Son dos dispositivos en la computadora que determinan qué tan rápida y qué tan lenta va a ser la máquina, que es el procesador o CPU
y la memoria RAM. Tiene que haber un equilibrio entre el procesador y la memoria RAM. Tengo un buen procesador, pero tengo poca memoria RAM, la máquina no va a ser tan rápida. Tengo mucha memoria RAM y un procesador muy lento, entonces la máquina no va a ser tan rápida. Lo ideal sería tener un procesador grande, ¿verdad? De cantidad de proceso muy grande y una memoria RAM muy grande. Las memorias RAM actualmente vienen desde 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, ¿sí? Gigas de espacio. Y esas, por ejemplo, la máquina con 8 GB, pues funciona muy bien. 16 GB, pues ya es bastante bien la cantidad de espacio que tenemos en memoria RAM. ¿Alguna duda? No. Bueno, entonces, con el siguiente elemento vamos a avanzar. ¿Es el número 5 qué será? Tarjetas. Son tarjetas de expansión, le llamamos. Aquí conectamos una tarjeta de video, una tarjeta de sonido o una tarjeta de red. Tarjeta de video es la que me manda la señal al monitor. Tarjeta de sonido es la que me manda la señal a las bocinas que conecto a la computadora. Y la tarjeta de red es la que me permite conectarme a una red o me permite conectarme a internet. Puede ser una tarjeta de red alámbrica, donde yo le conecto un cable, o puede ser una tarjeta inalámbrica donde lleva una antenita y ya detecta las señales del Wi-Fi. ¿Alguna duda con esto? No. Tenemos el número 6, la fuente de poder. La fuente de poder es la que me suministra toda la energía eléctrica a todos los dispositivos que están conectados dentro del gabinete, ¿sí? Normalmente, como cultura general, el voltaje que viene de las casas es 110 voltios de corriente alterna y esto lo convierte a varios valores de voltaje que van desde 3.3, 5 voltios, 12 voltios, pero en corriente directa, ¿verdad? Si quieren ustedes ser un poquito más curiosos, investigar qué es corriente alterna y corriente directa. No se los voy a preguntar en el examen, no se preocupen. Y, bueno, ¿dudas con la fuente de poder? ¿No? No. No. Número 7, ¿qué será esto de acá? Entrada de disco. Sí, ¿verdad? El lector de disco o de DVD, ¿verdad? ¿Qué función tiene? Si también es grabadora, quemadora, le dicen. Pues lo que hace es leer la información de los CDs o DVDs o grabar la información en los CDs o DVDs. Se han dejado de utilizar un poco, ¿verdad? Ahora han sido sustituidos mucho por las memorias USB, ¿verdad? Pero todavía se utilizan. ¿Esto de acá qué será? ¿Esto negrito? Entrada para tarjetas de Eh, memoria, creo. parece, pero no es. Y va casi en el mismo lugar. ¿Qué será? El disco duro. Es el disco duro, ¿sí? Aquí es donde se guarda toda la información, ¿sí? Aquí se guarda toda la información. Cuando yo al momento le doy guardar a un documento, se va a guardar en el disco duro, ¿verdad? Y tiene la misma función que una memoria USB, ¿verdad? Nosotros guardamos en una memoria USB y ahí está la información. La ventaja que les mencionaba es que cuando se apaga el equipo, se desconecta la corriente eléctrica, la información se guarda, no se pierde. ¿Verdad? Media vez no esté dañado el disco, ¿verdad? Ahora, hay algo que siempre, bueno, la mayoría de veces escucho en las personas. Yo me dedico a reparar computadoras también y me dicen lo siguiente. Mire, necesito que me repare mi computadora, me formatee mi computadora porque está muy lenta. Ya tiene mucha información, me dicen. El disco duro ya está casi lleno, por eso es que está lenta la computadora. No está correcta lo que me dicen. ¿Por qué? Porque el disco duro no determina qué tan rápido o tan lento sea la computadora. ¿Quién dijimos que determina la velocidad de la computadora? El procesador y la memoria RAM.
Entonces, el procesador y la memoria RAM no van a ser más lentos o más rápidos si esto está lleno o no. Es independiente. ¿Me expliqué con eso? Sí. Muy bien. Bueno, tenemos 9 el teclado y 10 el mouse, ¿verdad? El ratón. Vamos a verlo acá, ¿verdad? Aquí sí habíamos determinado todas las partes. ¿Alguna duda en general de lo que platicamos aquí? No, ¿verdad? Bueno, ahora vamos con el software. Dijimos que el software es la parte, todo lo que no podemos tocar, los programas, toda la parte lógica le llamamos, ¿sí? Y el software es un conjunto de instrucciones. Los programadores realizan, la computadora se trabaja por medio de instrucciones, necesita seguir una instrucción. Y un programa es un conjunto de instrucciones, ¿sí? Por medio de algún lenguaje de programación, se realiza las instrucciones y la computadora va a obedecer a ello. Dentro del software hay un programa muy especial que la mayoría de equipos tiene y es el sistema operativo. Y el sistema operativo que hace es un traductor entre el lenguaje de la máquina y el lenguaje humano. Vamos a ver aquí. Vean esta imagen de acá. Tenemos nuestra máquina que ella entiende nada más ceros y unos. Y en el disco duro se instalan los programas, ¿verdad? Y el programa principal se llama sistema operativo. Y el sistema operativo va a servir de traductor entre lo que entiende la máquina y lo que entiende el ser humano. ¿Ya? Vamos a poner un ejemplo rapidito. Lo que entiende la máquina, vamos a borrar aquí, es ceros y unos, ¿sí? Un 0 y un 1 se llama bit. Un 0 pues, se llama bit o un 1 se llama bit. Ahora, el conjunto de, 8 ceros o unos se llama byte, ¿sí? Y un byte es equivalente a un carácter. ¿Qué es un carácter? Puede ser un símbolo, un punto, una diagonal, esto, o puede ser una letra, ¿verdad? O un espacio, ¿verdad? Un carácter es o un símbolo que puede ser un asterisco, un punto, una diagonal, un numeral, ¿sí? Cuando nosotros escribimos este símbolo, puede ser equivalente a este lenguaje de máquina. Cuando yo escribo un espacio, puede ser que, vamos a ver cuántos hay aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puede ser que cuando yo escriba el espacio, esto entienda la máquina. ¿Sí? Entonces, su nombre, su primer nombre, por ejemplo, ¿cuántos ceros y unos llevaría? Si por cada letra lleva un conjunto de 8 números, ¿cuántos llevaría su primer nombre? Uf. ¿Verdad? Entonces, aprenderse este lenguaje, no es eficiente. ¿Para qué nos vamos a aprender estos ceros y unos para digitar nuestro nombre? No es eficiente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema operativo? Lo que hace es crear esa traducción entre lo que entiende la máquina y lo que entiendo yo, ¿verdad? Y esto lo hace el sistema operativo. Y sobre el sistema operativo se instalan las aplicaciones. Ah, yo quiero tener un reproductor de música. Bueno, esa es una aplicación que se va a instalar sobre el sistema operativo. ¿Sí? Tenemos software para que me muestre todo lo que tiene la computadora, ¿verdad? Esos iconos, esas imágenes, esos videos, ¿verdad? Tenemos también software para escanear. Tenemos juegos,
tenemos procesadores de texto, tenemos el programa que me ayuda a conectarme a internet, imágenes y música, ¿sí? Entonces, estos software se instalan sobre el sistema operativo y el software y estas aplicaciones van a ser específicas para realizar una tarea especial. Por ejemplo, ver videos. Por ejemplo, jugar. Por ejemplo, ver la imagen, esa fotografía que tomé en el celular. ¿Alguna duda con esto? No. Aquí les dejé unos videos para que ustedes puedan ver más adelante. Y básicamente esto sería el tema de hoy. ¿Alguna duda en general? Una duda, o sea, no es duda, sino más o menos para ampliar un poco el conocimiento. Es decir, que con el software, el teléfono celular o la computadora estaría como muerto. Sin el software, ¿verdad? Ujú. Sin el software. Sí, igual todos los aparatos, por ejemplo, los celulares, las tabletas, las computadoras portátiles de escritorio, tienen que tener un sistema operativo. Los sistemas operativos, pues van a hacer funcionar al equipo, van a hacer funcionar al hardware. Em, en, en las computadoras hay diferentes marcas de sistemas operativos. Por ejemplo, una empresa que desarrolla sistemas operativos y otros programas y otro software es Microsoft, ¿sí? Microsoft desarrolla un sistema operativo que se llama Windows. Y Windows viene en diferentes versiones. Está Windows 8, Windows 10, Windows 7, ¿verdad? El último es Windows 10. Y es un sistema operativo. Los celulares tienen su sistema operativo. Quienes tienen un celular iPhone, ¿qué sistema operativo tendrán? ¿Cuál será el sistema operativo de los iOS. iPhone? iOS, ¿verdad? iOS. iOS. Y quienes tenemos un celular como de otra marca que no sea iPhone, por ejemplo Huawei o puede ser, ¿qué? Samsung, ¿qué sistema operativo tendrán? Android. Android, ¿verdad? Y también vienen en diferentes versiones. Entonces, como decía Madre Patria, pues sin el sistema operativo no va a funcionar el hardware. Una computadora apagada no funciona. ¿Por qué? Porque el sistema operativo pues está desactivado, por así decirlo, ¿verdad? No está activo. Entonces no está funcionando el hardware. ¿Alguna duda? Tal vez más adelante surgirán dudas. No hay problema. No hay problema. Entonces, ese es el tema de hoy. Ya está la actividad también en plataforma para que la desarrollen. Y pues espero ya haber solucionado varias dudas que a veces tenemos, ¿verdad? O algunas brechas que no hemos cerrado con respecto a estos temas de hardware y software y sobre qué partes especialmente, ¿verdad? Tiene la computadora. Entonces, Ingeniero, yo tenía una pregunta. En la tarea de la semana pasada, usted nos dio un ejemplo ajá, de cómo hacer una línea de tiempo, más o menos 2 ejemplos para que tengamos una idea. ujú. Y en esto estaba yo mirando la tarea para esta semana, que es un diagrama en T. ¿Usted tiene algún ejemplo de eso Se los voy a enviar. Se a los la voy a enviar. plataforma? Sí, o se los Ok, envío por el grupo de WhatsApp. ok, Ahorita gracias. les, ahorita les Yo tengo mando. una duda al respecto de la tarea también. Cuénteme. Es que yo lo hice en PowerPoint porque decía que se podía hacer ahí. Y yo lo hice en varias diapositivas. No sé si está bien así o era solo en una. No hay problema. Yo lo que les envié es esto. No sé si logran verlo. Esta es la tarea número 2. Elaborar un cuadro comparativo de las características de hardware y software. No sé si Madre Patria vio la guía. En la guía dice un cuadro en T. Ajá, sí, eso fue lo que vi, un cuadro en tarea. Pero Ajá. yo quiero así como un ejemplo porque, por ejemplo, yo no he trabajado con eso y entonces me imaginaba cómo sería, porque usted decía que había que poner en la tarea 5 características de cada uno. Entonces,
quiero más o menos como un ejemplo para ver cómo es que quiere usted la tarea Fíjese que de ese diagrama en T. dentro de la guía que a nosotros nos enviaron, y es que estamos desarrollando, dice cuadro en T. Yo se los dejé como un cuadro nada más y les puse hardware y software. No sé si Ajá. logra ver la pantalla. Pero tiene la misma imagen de la clase. Permítame. Hermana, es que en la donde está la actividad aparece descargarlo del PDF y ahí dice las instrucciones. Lo que Ahora, tienen en pantalla. Ok, sí, sí, ya la estoy mirando. Sí, ahí gracias, está el Katie. ejemplo. Yo creo que, Bueno, ahora sí, sí, gracias. no sé si Ok, Katie en cada habló. uno de esos cuadritos que tenemos que poner cada una de las características. Sí, sí. Le mencionaba porque, por ejemplo, vamos a descargar la guía ahorita y se la voy a mostrar. En información general les dejé la guía. Y en la Ujú. guía están las actividades. Por Pero ejemplo, este ejemplo no está en la guía, ¿o sí? No, no. sí, el ejemplo no. Es que a lo que refiero es lo siguiente. Ahorita la voy a mostrar. Lo que Hermana, las pasa, hermana, es instrucciones de son las que que eso, están en actividades. Ahí están las ajá, instrucciones de todas las tareas. donde Bueno. usted sube su tarea, ahí aparece un documento. Entonces ese documento es donde están las instrucciones. Ok, es que yo la vi, pero desde la guía. Si ve mi pantalla, la guía dice un diagrama en T. Ajá, eso, Ajá. eso. Ahora, las compañeras dicen lo siguiente. Nos metemos al curso Ujú. y en actividades, Ok, aquí está ahí ya la no, tarea. ahí no me había metido todavía. Entonces aquí descarga este material y es este de acá. Entonces yo ya no Ok. les puse cuadro en T, sino les puse este cuadro. Ujú. Entonces ponen 5 características de hardware y 5 de software. Pero Entonces las hay, características tenemos que definírsela. preferiblemente que sí, preferiblemente sí. Es Ok. que todo es como un cuadro comparativo, ¿verdad? Más o menos, ¿sí? Más o menos, porque digamos usted pone, dígame una característica de hardware, no les quiero ayudar. Díganme ustedes. El Después se la CPU, cambio. perdón, el monitor, un ejemplo. El monitor. El monitor me describe qué características podría tener o para qué sirve, ¿verdad? Ujú. A eso me refiero. Y el software, por ejemplo, usted me dice algún software y ya vimos un ejemplo y me describe para qué sirve. Ok. Ujú. Entonces se Gracias. puede hacer en una diapositiva de PowerPoint, no importa si son dos o solo una. No, no importa. Yo les puse un ejemplo. Tengamos las 5 de hardware. Si igual 5 de software, no hay problema. Bueno, gracias. Ok, ingeniero, gracias. ¿Alguna otra duda? Ingeniero, disculpe una pregunta. Cuénteme. Con respecto a la tarjeta madre, si se arruina ese formato, no sé si todavía se puede reparar o tiene alguna solución. Depende. ¿Por qué? Porque si la máquina ya tiene varios años y como a cada 6 meses se va renovando, la voy a silenciar un ratito, ahí está. A cada 6 meses va saliendo nueva tecnología y se supone que a cada 5 años se va quedando obsoleta los equipos. ¿Qué pasa si ya la máquina pues ya tiene entre 3 y 5 años? Es muy probable que ya no encontremos una tarjeta madre nueva y compatible con el CPU y la memoria RAM. Sí, es que En- yo tengo uno que es marca Day, pero me dijeron que igual no tiene reparación. ¿Es portátil o es de escritorio? Es de escritorio. Más o menos hace cuánto la compró. Había comprado un año después, donde fue que dio ese problema. Pero más o menos hace cuántos años la tiene. Ya hace como 3 años ahorita. Ya. Habría que ver el modelo para ver si realmente se consigue o no todavía una tarjeta madre. Comprar una tarjeta madre es casi comprar un equipo nuevo, ¿verdad? Ah, bueno, gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? Yo no quiero, Yo perdón, tengo otra duda. cuénteme. Aquí con el mouse, con el ratón, como le dicen también. Ujú. Este, por ejemplo, yo tengo la computadora que yo tengo, tiene como un teclado instalado.
Entonces yo nunca he usado el mouse, sino que desde la computadora lo he usado, pero últimamente me estaba presentando problemas y eh, no me funcionaba el teclado. Y entonces, como tampoco he usado el mouse, lo hacía desde el escritorio. ¿Tu Entonces, computadora es portátil o de escritorio? Pues, sí, es portátil. 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 Ajá. Ah, ya. Ujú. Y entonces mi pregunta es si yo, que tengo como 5 años con esta computadora, nunca he usado el mouse, ¿no habría problema eso a la larga? No tiene ningún problema con eso. Porque yo El, nunca lo he usado, porque no lo he necesitado, pero ahora sí me estaba presentando problema las teclas de la computadora y entonces yo dije, ¿será que necesito usar el mouse para que no me esté causando este problema? Y, no tiene que tener problema. Son independientes. ok, gracias. Ujú.